proceder a la clase completa. Muy bien. Entonces, presentaremos. Esto es, sí, infecciones inmunoprevenibles. Bien, si hay algún problema con la transparencia, me avisan. No se van a callar, me van a ir hablando, preguntando si es preciso y entonces son enfermedades infecciosas inmunoprevenibles. Ahí están difteria, tétanos, coqueluche, parotiditis. 4 enfermedades que se previenen con vacuna. El caso clínico es una escolar de 9 años, que motivo de consulta fue el estado febril, disfagia, estado tóxico infeccioso, y un cuadro de 5 días de evolución, con fiebre, dolor de garganta, disfonía, rinorrea sanguinolenta, o sea, había moco de la nariz con sangre. Consulta por empeoramiento de los síntomas, sin antecedentes de tratamiento previo. Proviene de un lugar rural del altiplano, su familia vive de la agricultura y no se conocen antecedentes vacunatorios de la paciente. Se trata de una escolar de aspecto magro, 25 kilos, frecuencia respiratoria 50 por minuto, febril, con disfonía ligera, la faringe evidencia placa blanca amarillenta en amígdalas y pared de la faringe. Además, presenta adenopatías cervicales importantes y dolorosas. La frecuencia cardíaca, 146 por minuto. Hay hipofonesis cardíaca y los ruidos respiratorios con un murmullo vesicular rudo. El abdomen blando depresible, sin crecimientos, genitales normales, osteomuscular normal. Su diagnóstico fue faringoamigdalitis de ingreso, pero se internó por estado tóxico infeccioso importante y sospecha de fiebre reumática aguda, además de pseudoclub en observación porque estaba disfónica. Bueno, ¿alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta al respecto? Nombre y su pregunta o su observación. Muy bien. Seguimos adelante. La evolución clínica. Primer día la paciente se interna en sala de infecciosas, se mantiene con tratamiento de reposo absoluto, cuidados de enfermería, o sea, control signos vitales, líquidos indiscriminados, intenta una dieta blanca, pero mantiene estado febril, además de discreta disfonía, que no aumenta su disfonía. Tiene rinorrea sanguinolenta y debe recibir soluciones de mantenimiento. Se abre una vía venosa y se le comienza a poner soluciones glucosalinas con electrolitos. El laboratorio reporta sedimentación de 25 milímetros a primera hora, 13.500 glóbulos blancos con hematocrit 32 y hemoglobina 12 gramos de polímeros nucleares, 65%, y mononucleares, 35%. Las plaquetas, 250.000. La antiestreptolicina somática, 1 en 160 unidades TOD. Se procede a cultivo, pausear, o sea, cultivo de las lesiones de la faringe y hemocultivo.
un examen general de orina es normal. Al segundo día el paciente aún está febril y se inicia tratamiento antibiótico con beta-lactámico y aminoglucósico, porque se ve que está tóxico infeccioso, se mantiene vía intravenosa, no hay mejoría. Una condición estacionaria con fiebre. Tercer día se reporta cultivo y en una observación microscópica un extendido de la secreción faríngea corresponde a la figura número 4 que vamos a ver enseguida y se establece el diagnóstico específico como vamos a ver enseguida. El diagnóstico específico muestra un bacilo gram positivo, forma de clava, metacromático, piel pleomórfico en diversas formas, inmóvil. Y este bacilo entonces ya hace el diagnóstico de la paciente, ¿no? Entonces tiene una infección de la garganta que se llama difteria. La difteria requiere un bacteriófago beta para elaborar exotoxinas. Se tiene que tener el ingreso dentro de su soma, de la bacteria, un bacteriófago beta para fabricar o elaborar toxina. Cuando se elimina ese prófago, ese bacteriófago que ingresa a la célula bacteriana, también se elimina el mecanismo de elaboración de exotoxina, y entonces el paciente se cura. Bien, entonces ese es el mecanismo básico, ¿no? Entonces, difteria tiene como agente etiológico a Corynebacterium diphtheria. Es un bacilo gram positivo aerobio y cuyo efecto patogénico es la producción de toxina. Se dice que el ser humano es el único reservorio que puede estar asintomático, transportando al Corynebacterium. La transmisión por contacto directo con secreciones de la nariz, de la garganta, ojos, piel de personas infectadas y raramente por ropa de cama o vehículos alimentarios. El periodo de contagio, sin tratamiento, 2 a 6 semanas. Con tratamiento, hasta el cuarto día el paciente es infeccioso. Incubación, 2 a 5 días, pero parece que llega de 1 a 10 días de la contaminación y la declaración del cuadro. Estacionalidad, meses de otoño, invierno, los meses fríos. Y la distribución es universal. La patogenia es lo que decíamos hace un momento. El bacilo diftérico produce exotoxina que ocasiona la gravedad clínica que tiene el paciente. Y este bacilo tiene que estar infectado por el bacteriófago mediante la transformación lisogénica. En la fase lisogénica, el fago introduce su material genético para ser integrado al ADN cromosómico de la célula huésped para replicarse cuando la bacteria realiza su reproducción. Pero lo más importante, la toxina diftérica es una exotoxina, es transportada por sangre hacia tejidos. Tiene 2 subunidades, una subunidad B y una subunidad A. La B reconoce y se une al receptor de la superficie de las células hospederas, o de huéspedes, las células que sufren la invasión. Y la subunidad A inhibe la síntesis de proteínas de la célula a la cual invade. Entonces eso produce la muerte de la célula. Entonces la patogenia es de Corynebacterium, que invade y se multiplica en las células humanas, fabrica una toxina que inhibe la síntesis proteica. Esto ocasiona muerte celular, necrosis, ¿no? Después de invasión y multiplicación, primero en la amígdala, así en orofaringe. Esta necrosis da lugar a la formación de una pseudomembrana en la garganta, en la nariz o en algún otro sitio como la vagina, por ejemplo, de un niño, ¿no? Una niña. Y también en los chicos en la garganta,
en la nariz puede comenzar a formarse la pseudomembrana y se extiende pues entonces hasta la laringe y tráquea, o sea, va bajando esa membrana y lógicamente la invasión del epitelio de la laringe y de la tráquea nos dará pues esa disfonía o ese estridor que va a tener el paciente como parte del cuadro severo que tiene, ¿no? Entonces, esta pseudomembrana recubre las amígdalas y hay multiplicación del Corynebacterium, liberación de toxina, pero esa liberación de toxina con sus fracciones mencionadas hace viaje a través de la sangre, llega a riñón, músculos, nervios, miocardio. Y lo más diríamos, grave es que llega pues a nervios y miocardio, principalmente miocardio. Ya puede producir necrosis, degeneración y hemorragias, y también lesiones en tejido nervioso, con parálisis de ciertas áreas, por ejemplo, el velo del paladar, de los músculos oculares y extremidades. Entonces, la patogenia vista con su evolución de la historia natural del proceso, pues es bastante grave. Bueno, la anatomía patológica tiene la lesión característica de la pseudomembrana, Clostridium diphtheria, Corynebacterium, forma la pseudomembrana diftérica en la faringe, la tráquea o los bronquios y consiste en un exudado inflamatorio fibroso, grueso, amarillento, hemorrágico, prácticamente no se desprende del tejido subyacente y es una membrana realmente que tiene áreas de necrosis y necrosis hemorrágica infiltrada, ¿no? Se encuentra en la faringe y se puede vislumbrar con una faringoscopía directa. Los síntomas tempranos pueden ser remediar un resfriado con dolor de garganta, fiebre moderada y estornudos, y es un estado catarral que parece ser un resfriado. Usualmente la enfermedad puede causar una inflamación, una hinchazón de la parte posterior de la orofaringe, la cual puede dificultar tanto la respiración como la deglución. Otros sitios, entonces, aparte de la boca, también pueden ser afectadas, incluyen la nariz, la laringe, los ojos, la vagina y la piel. Y en la fotografía vemos un cuello de toro, en inglés, también dicen cuello consular, donde hay linfadenopatía grande y evidente. También se puede encontrar aquello. Ese es el cuadro de la difteria. ¿Con qué enfermedades se le puede diferenciar? Con parotiditis bilateral, faringitis estreptocócica, epiglotitis, laringotraqueobronquitis aguda, angina de Vincent, que es una gingivitis por anaerobios necrotizante, adenitis cervical inespecífica, migroma quístico, cuando esto se infecta, y quistes branquiales cuando estos se infectan. Pero los últimos son procesos que tienen un trasfondo de alguna malformación del árbol bronquial, de los arcos branquiales del embrión. Entonces, listo.
Bien. Entonces, esas son las características del diagnóstico diferencial. Clínicamente, entonces, en la difteria de la vía respiratoria, es amigdalarofaringia, la extensión de la membrana se correlaciona con los síntomas. Cuando se afecta la parte posterior de la faringe, paladar blando y áreas periglóticas, puede suceder debilidad, ataque al estado general, con postración, adenopatías cervicales y edema de los tejidos subyacentes, como ya hemos mencionado. El diagnóstico, lógicamente, como podrán ver la historia clínica y la exploración que se debe hacer al niño o al paciente, nos mostrará el cuadro clínico, ¿no es cierto? O sea, un diagnóstico clínico. La membrana es amarillenta, blanquecina, sucia. Hay halitosis, hay un olor intenso, bastante desagradable en la respiración, en el hálito del niño. La citología hemática, o sea, una biometría hemática, un examen general de sangre, puede mostrar trombocitopenia y leucocitosis, más de 25.000. Son datos del laboratorio de mal pronóstico. Los laboratorios que tiene la paciente que hemos revisado no están todavía en esos límites. Colectar muestras de exudado faríngeo, lo que se debe hacer, nasofaríngeo o cutáneo para tener el grano y mirar si hay estos bacilos, estas bacterias. Cultivo se hace en agar, Tinsdale, y también se puede hacer una difusión en placa de Leque. Esos son términos bacteriológicos que el laboratorio enfrenta. Proteína C reactiva, detección molecular del gen tóxico también se puede hacer. O sea, perdón, reacción en cadena de la polimerasa, ¿no? Eso es. Tratamiento. Medidas generales, dieta blanca, blanda, líquida, reposo absoluto, alta con 2 cultivos interdiarios, antitoxina diftérica, muchas veces sin confirmación de laboratorio. Tiene un requisito la antitoxina, prueba de una hipersensibilidad inmediata, con 0,1 mililitros de antitoxina en solución de 1 en 10, en 1 en 100, intradérmico, y ver cómo se forma el abón en 30 minutos. Recomendación: el antibiótico no es sustituto de la antitoxina, o sea que este tipo de enfermedad siempre debe recibir antitoxina en cuanto se sospecha y se confirma. No puedes darle penicilina o la mejor cefalosporina y con eso no va a pasar, no. Hay una circulación de toxina en la sangre, tienes que neutralizar la toxina. Entonces, el bacilo produce ese efecto patogénico y el cuadro clínico es basado en tus observaciones clínicas, ¿no? Y habrá que ver la faringitis diftérica, pero también hay que ver la difteria nasal, que primariamente es rara, con secreción nasal serosanguinolenta, escoriaciones alrededor de la nariz, la fiebre, y las manifestaciones generales muchas veces, si están solamente localizadas en la nariz, puede faltar esas manifestaciones generales. La difteria laríngea corresponde a como diríamos, una complicación, corresponde a un 25% de los casos, y el niño tiene estridor y puede llegar a tener obstrucción aguda, ¿no es cierto? Y eso es prácticamente una asfixia del chico. Y la difteria cutánea o vaginal se presenta en menos del 2% de los pacientes. Y muchas veces sobre un área quemada o de alguna otra herida puede ser un diagnóstico muy difícil. Entonces ya saben que el tratamiento es este, y el laboratorio pues es determinar leucocitosis, desvío izquierdo. Alguna vez el examen general de orina puede mostrar una proteinuria transitoria, y
hay que probar, les decía, hacer una prueba, la prueba de Schick se escribe, positiva, que indica susceptibilidad a la difteria, con la cantidad de una décima de mililitro en una solución de 1 en 100, hemos dicho. Dosis letal mínima diftérica, con un eritema de 10 milímetros a los 30 minutos. Entonces eso te dice que hay reacción o que no responde a prueba Schick negativa a la toxina. Entonces, si no hay reacción, entonces sabes que el paciente no ha respondido o no ha tenido vacunación. Bueno, entonces el tratamiento. El tratamiento es neutralizar la toxina libre y además erradicar el microorganismo. Y muchas veces enfrentar las graves complicaciones del tracto respiratorio que pueden ocurrir y que pueden ser una obstrucción aguda de la vía respiratoria. Entonces al paciente, como se ha hecho, se le da los líquidos intravenosos, el control del medio interno, se lo oxigena, reposo absoluto en cama, se hace un monitoreo cardíaco y muchas veces si el paciente está en condiciones críticas, el servicio de anestesiología tendrá que intubar al paciente. Se hace una corrección de la vía aérea antes de que el paciente termine asfixiado. La antitoxina específica es la base del tratamiento, porque neutraliza la toxina libre. Se puede utilizar una sola dosis empírica de 20.000 a 120.000 unidades y es variable según el día en el cual se encuentre el paciente con el proceso. El tratamiento antibiótico sirve para interrumpir la producción de toxina, o sea, acabar con el microorganismo para que no siga fabricando toxina. Sirve para tratar la infección local y prevenir la transmisión. Antibióticos, eritromicina, 40 a 50 miligramos por kilo cada día, dividido en cada 8 o cada 6 horas. Ese es el macrólido que utilizamos para Clostridium, al cual es sensible. La alternativa más recurrida y más utilizada siempre es la penicilina G, o sea, penicilina sódica cristalina. 100 a 150.000 unidades por kilo, 24 horas divididos cada 6 horas, siempre esta manera es cada 5 o 6, cada 6 horas. El tratamiento con antibióticos no sustituyen por nada la terapia de la antitoxina. Bueno. Las complicaciones como la laringitis corresponden a disfonía evolutiva, estridor inspiratorio, expiratorio, disnea, sensación de falta de aire y, lógicamente, eso te lleva al síndrome de dificultad respiratoria con cianosis. Y comienza a ver al paciente utilizando los músculos accesorios de la respiración y estos depósitos de la pseudomembrana se forman como cilindros o moldes de los bronquios, formados por lo cual ocasiona lógicamente hipoxia, o sea, una falta de entrada de aire a los pulmones. En las complicaciones sistémicas que se deben a la toxina diftérica, que si bien es tóxica para todos los tejidos, tiene efectos sobre ciertos órganos notables.
son dos, el corazón y el sistema nervioso. O sea, puede producir una polineuritis que afecta principalmente a los nervios palatinos, a los músculos faringeos. En la primera o segunda semanas, el paciente comienza a regurgitar los alimentos que recibe por la boca, los regurgita por la nariz porque hay una incoordinación de la deglución. Eso ocurre en las 2 semanas primeras. Y luego en la tercera o cuarta semana puede presentar diplopía, estrabismo asociados a parálisis ocular y finalmente una parálisis general que se presenta después de la cuarta semana y que pues es mortal. Pues las lesiones del sistema nervioso afectan fundamentalmente nervios y sus núcleos, en los nervios periféricos de los segmentos mencionados, ¿no es cierto? Hay una acumulación adiposa y las vainas con degeneración de las ramas motores y sensoriales. Entonces, un ataque de la toxina. Y en el caso de miocarditis, es la causa más frecuente de muerte en la difteria. Aparece en la tercera semana del proceso. Hay alteraciones electrocardiográficas, hay pulso rápido, hay pulso filiforme, hay hipoconesis cardíaca, o sea, se escucha muy lejos el corazón, puede desarrollarse un brote de insuficiencia cardíaca congestiva con todas las características que tiene este proceso. Puede haber hepatomegalia, edema y ascitis inclusive. El electrocardiograma sugerente de miocarditis con complejos QRS pequeños. Pueden haber bloqueos cardíacos completos y el pronóstico lógicamente es grave. Entonces es muchas veces mortal. Entonces hay engrosamiento y complejos QRS pequeños del corazón. En la miocarditis, el reposo absoluto, monitorización, oxigenoterapia, digitalización y quinidina son medicamentos que se utilizan a través del departamento de cardiología. Digitalización sería una emergencia si es que uno tiene que efectuarla y hay esquemas de digitalización total, diaria y luego de mantenimiento. En cambio, en la polineuritis también va la oxigenoterapia, va la asistencia respiratoria con ventilación mecánica asistida muchas veces, alimentación asistida y también en extremis cuando el paciente va a estar prácticamente asfixiándose con su edema laríngeo y sus pseudomembranas, habrá que hacer una traqueostomía. Bueno, esos son los manejos de las complicaciones. El pronóstico es reservado hasta más de 50 días desde el comienzo del proceso. El paciente puede morir primeros días por asfixia, por laringitis o insuficiencia cardíaca, cardiocirculatoria, secundaria a una miocarditis, tardíamente por las parálisis postdiftéricas que dificultan su alimentación y su respiración. Entonces, no se olviden que el tratamiento se hace con antitoxina diftérica, con inyección a través de una vía intravenosa o intramuscular. Luego se trata la infección con antibióticos. La vacuna no protegería totalmente contra la infección, pero sí contra los efectos de la toxina que la bacteria produce. Por ello se llama toxoide, ¿no? La DT es la que utilizamos alguna vez como toxoide, la vacunación contra la difteria. Ya saben, está en el esquema nacional de vacunaciones, ¿no es cierto? Es parte de la pentavalente, ¿no? Entonces se coloca 3 dosis, un refuerzo después de un año de la última dosis y recuerdos periódicos posteriores. Entonces la prevención, la forma más efectiva de control es mantener el más alto nivel de vacunación en la comunidad, las vacunas infantiles de rutina que ya conocemos, las vacunas de refuerzo en los adultos previenen la enfermedad. Otros métodos de control incluyen el pronto tratamiento de casos y mantener un programa de vigilancia epidemiológica.
Bueno, esos son los mecanismos de prevención en cualquier enfermedad infecciosa en la cual tengamos la comunidad. Entonces hay una antitoxina. La antitoxina se da en dosis que van desde los 20.000, cuando la dosis mínima, si se ha extendido a nariz y faringe solamente, dosis de 40.000, llegar a 80.000 si hay en ganglios cervicales, adenopatías y existe posibilidad de laringitis obstructiva, ¿no es cierto? Entonces se hace con pruebas previas de sensibilidad a la antitoxina, ¿no? No se puede evitar jamás el utilizar antitoxina y solamente antibiótico. Muy bien, el pronóstico ya saben, es malo en caso de aparición de miocarditis, ¿no? Y esa es la difteria. Veamos otra enfermedad infecciosa que se llama tosferina. La tosferina es un proceso de tos muy persistente que produce alteraciones graves en el chico que la contrae. Se llama también coqueluche. Es una enfermedad altamente contagiosa, producida por una bacteria que ocasiona cuadros y accesos de tos violentos, incontrolables, con estertores y ruidos del niño que respira con dificultad y con esa tos. Es una enfermedad grave, contagiosa y lamentablemente es más grave en lactancia cuanto más pequeños sean. Tiene un periodo de incubación de más de una semana y el establecimiento de una tos rebelde espasmódica. Es importante que sospechar en esta enfermedad para prevenir complicaciones broncopulmonares con la desinfección de la nariz y la garganta, casi es como cualquier enfermedad respiratoria. El causante es la Bordetella pertussis, una bacteria que tiene una apetencia especial por el aparato respiratorio y es lo mismo, produce inmunidad, pero esta va disminuyendo con el tiempo. Por eso es que se puede volver a padecer esta enfermedad. Otras bordetelas, hay la parapertussis, hay la bronquiséptica y otros agentes virales que producen también síntomas catarrales importantes, ¿no? Este es un bacilo pequeño, gram negativo, y la crisis convulsiva que produce, ¿no?, severa. Los otros microorganismos distintos son la Bordetella parapertussis, la bronquiséptica y los adenovirus. Además de estos están también el micoplasma, que es un intracelular, y también virus, ¿no?, virus respiratorios que producen desde la vía respiratoria procesos catarrales y ese adenovirus, rinovirus, y la infección se produce a través de gotitas de fluge que llegan del que está tosiendo. Antes de la utilización de vacuna, la edad de mayor incidencia era de 2 a 5 años, ahora es más frecuente en niños pequeños, menores de un año. Y también se ha vuelto a presentar entre adolescentes y adultos. Y no hay inmunidad transplacentaria. Entonces, este cocobacilo gram negativo es capsulado, inmóvil, es aerobio facultativo, tiene una toxina pertussis, tiene sustancias biomoleculares activas biológicamente y tiene una hemaglutinina y una pertactina
que son elementos de anclaje a las células del epitelio. ¿Qué significa eso? Que estas moléculas tienen una interrelación con el epitelio mismo, donde como dice vulgarmente, se van a anclar en estas células epiteliales. Van a producir su daño y van a producir el síndrome coqueluchoide, que es el síndrome catarrado. Entonces, intervienen diversos factores en la virulencia de Bordetella, toxina pertúsica, pertactina, hemaglutinina filamentosa, aglutininógenos de las fimbrias, que favorecen la fijación, o sea, la adherencia a los cilios del epitelio respiratorio, en el contexto de que todas se llaman adhesinas. La toxina dermonecrótica, adenilato ciclasa o adenilciclasa y citotoxina, dañan el epitelio local, o sea, dañan las células. La adenilato ciclasa y la citotoxina traqueal pueden producir desarrollo de infección, dificultando los mecanismos de la respuesta inmunológica. Entonces, ese es el mecanismo por el cual actúa el bacilo gram negativo, ¿no? Esta bacteria gram negativa, perdón. Periodos. Los periodos son un periodo de incubación, un periodo catarral, un periodo de estado, un periodo de convalescencia o remisión. En la primera etapa se muestra un resfriado común, representado con ojos llorosos, rinorrea, falta de apetito, fiebre, es poco común, tos y malestar. En general, es decir, un resfriado comenzado y todos quedamos así, pero la tos es molesta, comienza a presentarse de día, luego de noche, no deja conciliar el buen sueño al niño. Y en la segunda etapa ya la tos es súbita, en ataques, seguido de un jadeo. Cuando termina de toser el niño, tiene una inhalación apresurada y profunda y produce un ruido agudo que se llama gallo. Después de varias respiraciones normales puede comenzar otro acceso de tos, donde se puede expulsar gran cantidad de moco espeso, y que los niños pequeños y los lactantes no pueden escupir si no se da de gluten. Un acceso de tos prolongado de mucosidad espesa puede provocar vómito. O sea, eso también dificulta la alimentación del chico. Tercera fase, los ataques de tos se presentan con menor frecuencia y son menos graves. Los vómitos disminuyen y la persona puede empezar a sentirse mejor. Es posible que la persona presente algunos ataques en los siguientes meses, inclusive hasta un año. Y se debe acudir para establecer el diagnóstico a servicios médicos, y se puede confundir con otros procesos que dan estos síntomas severos de tos persistente, como bronquitis espástica, por ejemplo, del asma, estado gripal viral, que también debería pasar, ¿no? Si la tos es persistente, pues habrá que ver también la posibilidad de una tuberculosis y, lo principal, las infecciones virales. Muy bien. Sí, unos exámenes, el diagnóstico inicialmente se basa en el tratamiento del síndrome coqueluchoide, el diagnóstico del síndrome coqueluche, o sea, coqueluche, o parecido a la coqueluche, se basa en la sintomatología que tiene el niño. Entonces, cuando los síntomas no se pierden o persisten, puede ser difícil de diagnosticar o de establecer. Y en niños muy pequeñitos, habitualmente la tos persistente podría ser una neumonía. Entonces, hay que tomar una muestra de moco de las secreciones nasales y enviar al laboratorio para hacer cultivos, donde se examina en búsqueda de Bordetella pertussis. Y esto ofrecerá el diagnóstico preciso.
En el examen de sangre habrá una leucocitosis y linfocitosis. Después de la clínica, entonces, la búsqueda de Bordetella pertussis en secreciones faríngeas, que sirve para determinar la diferencia con otras enfermedades que causan tos irritativa, intensa y repetida, ya sea el asma, la laringitis, traqueitis, tuberculosis, enfermedades crónicas como la mucoviscidosis. Y también deben sospecharse cuando hay tos de esa naturaleza que no corresponden a procesos infecciosos, la presencia de un cuerpo extraño aspirado y que esté en la vía respiratoria ocasionando el proceso de tos persistente. Entonces, el diagnóstico es clínico, laboratorial, determinando la presencia del bacilo de Bordet-Gengoux, que es la Bordetella pertussis, hemograma con leuco y linfo, serología para inmunofluorescencia directa, examen directo de secreciones por inmunofluorescencia. El contagio se presenta en la fase catarral y primeras 2 semanas de cuadro de tos intenso paroxístico. Tratamiento. Los antibióticos han resultado ser tratamiento específico en cuanto a selección, se prefieren siempre macrólidos, ¿no? La Bordetella pertussis es altamente sensible a los macrólidos, o sea, la eritromicina, la acitromicina y la claritromicina. Anoten esto, por favor. La eritromicina, ya saben, 40 miligramos por kilo y por día, dividida en 3 dosis cada 8 horas. Casi nunca cada 6, sino cada 8 horas. Esos son preguntas de examen. La claritromicina, que es derivada de la eritromicina, la claritromicina se da 15 miligramos por kilo y por día, en 2 dosis, cada 12 horas. Y la que estamos utilizando ahora con más frecuencia para muchos procesos que definitivamente no debería ser utilizada así, es la acitromicina. La acitromicina se da 10 miligramos por kilo de peso y una vez al día. Entonces vean cómo va disminuyendo la cantidad de dosis de estos dos últimos macrólidos. Y eso produce efectos gástricos menos evidentes, como cuando se utiliza eritromicina, que puede producir vómitos y epigastralgia. Bueno, pero ahora la Bordetella es pues sensible a los macrólidos. El problema es de que la administración precoz en fase catarral de nosotros puede reducir, pero no hacer desaparecer la intensidad y duración de la sintomatología. O sea que la sintomatología va a estar ahí, pero menos evidente y menos prolongada. Y también va a disminuir la contagiosidad. El proceso tiene que ir una historia clínica natural y tiene que ser con la tos que se presenta en ese periodo convulsivo de tos, ¿no? Entonces se puede utilizar en el tratamiento eritromicina, amoxicilina en adultos y pueden hacer desaparecer los síntomas más rápidamente si se inician lo más anteriormente temprano, suficientemente temprano. La mayoría de los pacientes son diagnosticados un poco tarde, entonces cuando los antibióticos ya no son efectivos, el proceso tiene que continuar y habrá que vigilar las condiciones de alimentación, de hidratación y cuidado del niño, ¿no? Entonces, en supervisión, tiene que vigilar la respiración, entonces esos lactantes que tienen esos accesos de tos severos en los cuales hay una detención de la respiración, entonces pueden sufrir inclusive convulsiones.
Y cuando esto ocurre, cuando la tos es grave, el paciente debe hospitalizarse en un área de aislamiento, puede adquirir una tienda de oxígeno, con humedad importante, marcada. Y también, si es que la tos y los accesos le impiden alimentarse, habrá que establecer una vía venosa, ¿sí? Y mantener el medio interno del paciente durante este periodo de la tos severa. También se les pueden dar, una vez se da un poco de fenobarbital al niño, intentando inducir sueño. Jarabes para la tos, expectorantes, antitusígenos, habitualmente en este proceso no tienen un efecto adecuado y no se utilizan, no se deben utilizar. Complicaciones, neumonía, convulsiones, como hemos dicho, por trastorno convulsivo que puede llegar a convertirse en un trastorno convulsivo permanente después de haber pasado el proceso. Epistaxis, complicaciones óticas, otitis, y lógicamente las complicaciones convulsivas están relacionadas con un daño cerebral, inclusive por un aumento de la presión durante los accesos. Entonces puede haber una hemorragia intracraneana cerebral, y esto puede llevar también, si es que el paciente subsiste o vive, a una detención de respiración o una respiración lenta con apnea, y puede inclusive ocasionar la muerte si es un lactante pequeño, pero hay posibilidades de sangrado cerebral y daño cerebral. Las medidas preventivas. La vacunación es el método más eficaz para el control de la tosferina. Vacuna, ya saben, 2, 4, 6 meses, y la idea es, digamos, vacunar la mayor cantidad posible de chicos, lo que se está haciendo actualmente con aumento de la cobertura, que deben ser considerados siempre por encima del 80% de vacunados, ¿no? El paciente entonces tiene una etiopatogenia del proceso característica. Y es importante también establecer algo que no estábamos viendo, que hemos visto muy por encima, los periodos. El estado catarralo prodrómico dura 1 a 2 semanas. Es un periodo de incubación. El periodo de incubación es de 8 a 10 días, y en ese periodo de incubación, hasta 2 semanas, el proceso se va estableciendo. Y tiene 3 periodos clásicos. Ese estado de inicial catarral o prodrómico, con un estado de resfriado, parece un resfriado común, hay fiebre moderada, hay rinorrea, estornudos, anorexia, hay afectación del estado general y la tos se va volviendo más rebelde. El estado de convulsivo o asfíctico. El estado convulsivo asfíctico puede durar de 2 a 6 semanas. Los accesos de tos intensos, golpes de tos repetidos sin inspiraciones intermedias, y la desesperación del niño de respirar produce una inspiración ruidosa llamada vulgarmente gallo en ese periodo, y los accesos son de tos súbita, inesperada. Cualquier estímulo puede producir un acceso de tos, cambio de temperatura de un ambiente a otro, por ejemplo, una salida de una habitación a la otra, actividad física, ejercicio, ¿sí? Y
El acceso de tos se acompaña de congestión facial, angustia y puede continuar hasta el periodo de apnea que hemos dicho, con cierre de la glotis persistente y de los bronquios, un broncoespasmo. Entonces el niño puede tener cianosis, apnea y, lógicamente, daño cerebral. Al finalizar el acceso de tos, muchas veces el niño expulsa en forma violenta mucosidad blanca y pegajosa. Otras veces el acceso termina con un vómito. Y esto impide la alimentación adecuada. Finalmente, el periodo de convalescencia o remisión y con disminución paulatina de las manifestaciones clínicas, principalmente acceso de tos más espaciado, dura también hasta 3 o 4 semanas, y este proceso puede reaparecer en cualquier otra infección intercurrente de cualquier resfriado. Entonces, esos son los periodos de incubación, el periodo de catarral o de inicio, el periodo de estado convulsivo o asfíctico y el periodo de convalescencia o de remisión. Entonces, no se olviden de esto. Ya hemos hablado de laboratorio con biometría hemática, con leucocitosis y linfocitosis. Bien, entonces, esta es otra enfermedad que es inmunoprevenible mediante vacunas. Las vacunas, entonces, se colocan 2, 4, 6 meses, una después de a los 18 meses, o sea, un año después de haber colocado la tercera dosis, un refuerzo, y posteriormente cada 10 años se hace una revacunación para mantener memoria inmunológica. Bien, el otro cuadro de estos es el tétanos. El tétanos, más bien, afortunadamente, es un cuadro que no se presenta en forma como se dice, como una epidemia, o hay varios casos en un sitio. No, esta es una enfermedad intercurrente, ¿no es cierto? Tiene características histotóxicas, es una intoxicación, ¿no? Es una intoxicación, es una infección y una intoxicación. Y corresponde a la familia de Clostridium. Los Clostridium son Clostridium perfringens, que da gangrena gaseosa, es una infección con intoxicación. El Clostridium tetani, que da el tétanos que estamos mencionando ahora. El Clostridium botulinum, que da el botulismo, o sea, intoxicación gravísima alimentaria, alimentos que están contaminados. Y el Clostridium difficile, que da una enteritis necrotizante, un colon tóxico, que es un microorganismo que da enfermedad enterotóxica, o sea, daño intestinal gravísimo, colitis pseudomembranosa, por ejemplo. Entonces, de esas especies encontramos a Clostridium. Entonces, el tétano es una infección producida por exotoxinas de Clostridium tetani, es anaerobia, que se encuentra en el intestino de muchos animales y puede proliferar y permanecer largo tiempo en el suelo. Y es a través de, como ustedes ven, una contaminación, a través de una herida infectada en lugares, en sitios agrícolas, pastizales, en fin, donde hay, digamos, clavos oxidados, alambre de púas oxidado, que te producen una lesión que no esperabas tener. Y entonces esto se presenta porque hay una intoxicación aguda del sistema nervioso central por la toxina de Clostridium tetani. Puede haber 4 formas distintas. La forma generalizada, con espasmos severos y síntomas de hiperactividad, después de que ha habido el proceso local, y también puede ser local, solamente con espasmo local, y
pero sin embargo el proceso puede ser de forma generalizada, puede ser neonatal, o sea, en recién nacidos, vamos a ver por el mecanismo, y cefálico con un gran compromiso del estado general. Este es tétanos generalizado, el más conocido, tiene trismo, o sea, dificultad para abrir la boca, ácidos de risa sardónica, postura opistotónica, es decir, opistótonos. No hay pérdida de la conciencia, el paciente está despierto, inclusive hasta que se muere. Dolor severo durante cada espasmo. Cualquier estímulo produce el espasmo severo y obstrucción de la vía aérea, porque el diafragma participa en el espasmo general. La patogenia del proceso es que el microorganismo penetra a través de heridas pequeñas e inicia el cuadro. En recién nacidos lo hace a través del corte contaminado del cordón umbilical, todo por material infectado. Entonces, el tétanos es un proceso que da espasmos que afectan prácticamente el tórax, el cuello, la espalda, los músculos abdominales, y ese arqueamiento que hemos visto hace un ratito es debido a que hay participación de todos esos músculos, se llama opistótonos. Algunas veces los espasmos afectan músculos que ayudan a la respiración, y lógicamente esto te lleva a la insuficiencia respiratoria, y esas contracciones súbitas e intensas y que son dolorosas de grupos musculares se denominan tétanos o tetania. Estos episodios de espasmo muscular pueden ocasionar fracturas y desgarros musculares. El diagnóstico es basado en la anamnesis y la exploración física. Heridas que se infectan cutáneas, que no se curan adecuadamente, heridas sobre úlceras varicosas, escalas de decúbito, inyecciones intramusculares mal aplicadas y contaminadas, mordeduras de animales, proyectiles, tos y herida para ser tetanígena. O sea, toda herida pues es tetanígena, quiere decir que si no se la lava y no se hace una curación antiséptica adecuadas, debajo de la costra de esa herida puede formarse un material líquido de desecho y que está contaminado con Clostridium. Entonces, los exámenes complementarios generalmente son de poco valor. El cultivo del sitio de la herida puede mostrarnos la bacteria, y también puede haber pruebas de anticuerpos para tétanos. El laboratorio, aunque puede ser normal, sin embargo, hay leucocitosis por infección bacteriana de la herida. O puede haber leucocitosis por estrés causado por el espasmo. El líquido cefalorraquídeo que se hace algunas veces a estos pacientes por sospecha de algún otro proceso neuropatológico es normal. El electrocardiograma y el electromiograma normales. Entonces, el tétanos tiene esas características severas, ¿no? Desde trismos, con extensión a músculos del cuello, con disfagia, irritabilidad crecientes, la contractura intensa de los maxilares, trismus, hiperreflexia generalizada, o sea, a cualquier estímulo inmediatamente se presenta la rigidez y espasmo severo en todos los músculos de la espalda y el abdomen. No hay afectación del sensorio. Entonces, las complicaciones lógicamente son obstrucción de la vía aérea. Puede haber
aspiración de secreciones ocasionalmente y ocasiona neumonía. Como no puede alimentarse, el paciente entra en desnutrición, puede tener complicaciones neumónicas o neumonitis, neumotórax, con enfisema mediastínico por escape de aire de la vía respiratoria que está lesionada. Puede haber laceraciones en la boca o en la lengua, hematomas intramusculares y rabdomiolisis con insuficiencia renal, una falla renal. Puede haber una insuficiencia, perdón, puede haber una insuficiencia renal con rabdomiolisis, inclusive puede haber mioglobinuria y lesiones óseas vertebrales o costales por los espasmos y congestión visceral y hemorragia intracraneal ocasionalmente. Entonces, esas son las complicaciones. El tratamiento igual. El Clostridium tetani sigue siendo sensible a la penicilina. Entonces, puede utilizar penicilina de 100.000 a 200.000 unidades por kilo por día cada 4 horas por vía intravenosa durante 10 días. Se pueden utilizar otros antibióticos como clindamicina, eritromicina o metronidazol en caso de que el paciente sea alérgico a la penicilina. El tratamiento básico es de cuidado respiratorio, puede llegar a ser una traqueostomía, ventilación mecánica, o paciente que ingresa en sedación completa a través del servicio de anestesiología. El tratamiento específico también es antitoxina, que es ahora una gamma globulina humana antitetánica, 3.000 a 6.000 unidades intramusculares. Esta antitoxina para Clostridium debe ser aplicada lo más antes posible. La eficacia va desde 500 a 1.000 unidades, ya se demostró que es eficaz, pero habitualmente llega de 3.000 a 6.000 unidades. Entonces, el tratamiento directamente con antitoxina antitetánica, antes era suero de caballo, ahora se utiliza la gamma globulina humana, se utiliza de dosis muy bajitas, 150, 125 en menores de 5 años, niños de 10 años, 250 unidades, y después las unidades de más de 500 que se mencionan. Además, se puede poner fracción toxoide tetánica, intramuscular también. El tratamiento preventivo siempre es la buena curación de las heridas, que forma parte de la profilaxis. Pero la antitoxina se utiliza en esas dosis desde de 150 a 125 unidades en niños menores de 5 años, a más de esa edad de 5 años, llega de 500 a 1.000 unidades, y en personas prácticamente adultas, de 3.000 a 6.000 unidades según la gravedad del proceso. Entonces, el esquema de curación: tétanos leves, limpieza herida, globulina antitetánica, dosis bajas, de 500 a 1.000, antibióticos, relajantes musculares. Tétanos moderado, ya tendría que el paciente ser asistido en terapia intensiva, con traqueostomía y alimentación por sonda nasogástrica. Tétano severo, ventilación mecánica bajo sedación, inclusive anticoagulantes, para evitar la actividad simpática, si es que existe actividad simpática. Entonces, ese es el tratamiento general para tétanos. El fármaco marcado como inmunoglobulina, suero antitetánico podría utilizarse también 21 unidades intravenosa, pero más se utiliza la inmunoglobulina y el toxoide antitetánico DT intramuscular. Penicilina sódica, cristalina, y el becuronio para prácticamente manejar al paciente sedado bajo anestesia general, pero eso ya es un manejo más relacionado con terapia intensiva.
el tratamiento del tétanos neonatal. Hay que resecar el muñón umbilical infectado, administrar penicilina sobre cristalina 100 unidades por kilo por día, intramuscular cada 3 dosis por 10 días, contrarrestar la neurotoxina con antitoxina tetánica y gamma-globulina humana, en cantidades bajas, dice 3.000 a 6.000 unidades, puede utilizar también. En las cantidades que pone el paciente en estado crítico, esa es la cantidad de antitoxina tetánica. Modificación del estado espástico con benzodiazepina, becuronio, pediatro se controla en la terapia intensiva, y el becuronio con infusión continua 1 a 2 microgramos por kilogramo por minuto, o bloqueadores beta-adrenérgicos, propanolol, labetalol, cuando hay un aumento de la secreción bronquial, ¿no? Bueno. Y la profilaxis, la vacunación activa que conocemos ya, la DPT, o sea, la vacuna triple que está asociada a 2 más, que es la pentavalente en total, ¿no? Entonces, la vacunación activa, tratamiento correcto de la herida con debridamiento, inmunización pasiva contra zoonosis, si se refiere a desconocer si está correctamente vacunado, si no se sabe si está vacunado, se pone DT otra vez, vacunación incompleta. Si tiene menos de T2, también se coloca de tétanos, el toxoide. Y si se ha colocado la última vacuna antes de 10 años al momento de la herida, entonces también se coloca DT, toxoide. Y también se puede colocar cuando hay sospecha de inmunodeficiencia como profilaxis de la enfermedad. Entonces, aquí hay los nombres de los medicamentos que se pueden utilizar. El pronóstico, lógicamente, del tétanos es malo en adultos mayores de 70 años, incubación menos de 7, o sea, que el proceso se presente en menos de 7 días, y el periodo acortado entre el primer síntoma y la hospitalización también son signos de mal pronóstico. También es de mal pronóstico entrada puerperal, intravenosa, quirúrgico, quemadura, periodo de inicio menos de 48 horas, frecuencia cardíaca en el paciente más de 140, presión arterial sistólica más de 140, enfermedad y espasmos graves, temperatura mayor de 35, hiperpirexia, todos esos son tétanos signos de mal pronóstico en el adulto. En el neonato, edad menor o prematurez, periodo de incubación menos de 6 días, retraso de la hospitalización, uso de, qué sé yo, de latas, pasto para cortar el cordón, dicen, o sea, el manejo de medidas muy primitivas para cortar el cordón umbilical. Y finalmente la enfermedad que terminamos viendo con estos procesos es la papera, las paperas, que son procesos de inflamación aguda, autolimitada, unilateral o bilateral de las glándulas parótidas. Es frecuente en niños, es infrecuente en países desarrollados donde prácticamente la cobertura inmunológica es completa. Se ve en zonas templadas, estación de mayor incidencia siempre invierno y primavera. El paciente tiene fiebre, tiene hinchazón o tumefacción de la región parotidia preauricular, y en la palpación hay una hipersensibilidad dolorosa. Paramisovirus es el microorganismo que produce el proceso. Entonces, este proceso es bastante menos visto que antes, porque antes veíamos bastante nosotros, pero ustedes ya van a ver muy menos. En la era prevacunal, entre 5 y 9 años, había bastantes chicos, y había brotes de parotiditis cada 4 años, en el invierno y el verano. Y en la era postvacunal, incidencia disminuye en forma espectacular, como se ve en el cuadrito del lado derecho de la imagen, ¿no es cierto? La aplicación de la vacuna.
Incubación 16 a 18 días, 2 hasta 3 semanas. Contagiosidad 7 días antes de la inflamación, parotidia hasta 9 días después. Pico máximo de contagiosidad 1 o 2 días antes y 4 días después del comienzo de la enfermedad. El mecanismo de transmisión siempre es oral a través de las gotitas de fluge, o sea, de las gotitas, microgótulos de saliva. Esa es la epidemiología del proceso y su contagiosidad. Tenemos anatomía patológica, infección, replicación en el epitelio de vía respiratoria, drenaje linfático, lleva diseminado a ganglios, se produce una viremia, hay una diseminación a órganos blancos, como necrosis de los epitelios glandulares, infiltración linfocitaria de los mismos. Los órganos blancos son las glándulas salivales, por cierto, el sistema nervioso central, una encefalitis, el páncreas, una pancreatitis, testículos, una orquitis, sinovial, una artritis, corazón, una miocarditis, tiroides, una tiroiditis, un hipotiroidismo inclusive, y ovarios, una ovaritis. Entonces, esos son los órganos con los cuales puede afectar la papera cuando se disemina a esos órganos parenquimatosos. La meningitis y meningoencefalitis, a los 5 días de la parotiditis, penetra a través de los plexos coroideos, tiene daño celular ependimario, o sea, en el epéndimo, hay pleocitosis con leucocitosis con predominio linfocitario, puede ser enfermedad de lactantes y niños pequeños, con fiebre, malestar y letargo, niños mayores y adolescentes, dolor de cabeza y signos meningios. Se va muchas veces como localizando el proceso, se autolimita, ¿no? En el caso de la orquitis frecuente en adolescencia y adultos, unos días después del inicio del cuadro, moderada, con alta escalofríos, dolor y infección de los testículos, es bilateral, atrofia, 30% bilateral, el resto es unilateral, lo que produce es atrofia testicular y esterilidad es infrecuente porque no se afectan los dos testículos a la vez, es rarísimo, bilateral, 30%, eso ya lleva siempre a esterilidad en este caso. Ofolitis infrecuente en postpúberes, dolor de localización en las fosas ilíacas, principalmente al lado derecho. También puede haber pancreatitis, afección cardíaca como miocarditis, y lógicamente la miocarditis te lleva a insuficiencia cardíaca y te lleva a riesgo de muerte. Pancreatitis puede producirse una afectación con fiebre, vómitos, dolor epigástrico, y la artritis también puede llevarte a artralgias, con o sin inflamación de la parótida, leve o autoinmune. Y la tiroiditis, como enfermedades de los parénquimas glandulares, pues varias semanas después de la infección, autolimitado el siguiente puede llevarte a hipotiroidismo, igual que la pancreatitis puede llevarte también a asociar el proceso al desarrollo de una diabetes mellitus. Y el tratamiento es domiciliario, medidas generales y solamente antiinflamatorios analgésicos. Hidratación del paciente, restricción de sustancias picantes, aislamiento durante 5 días después del inicio de los síntomas. Y la vacuna que se pone al completar el año, triple vírica, sarampión, rubiola y paperas, está ahí la vacuna para profilaxis del proceso. Que digo, no, profilaxis más bien es prevención del proceso, vacuna de tipo virus vivo atenuado, tiene primera dosis a los 12 meses, segunda dosis a los 6 años. Entonces, esa es la vacuna de la parotiditis. Entonces, esas son las enfermedades inmunoprevenibles que ustedes van a enfrentar en su consulta externa. Espero que no un tétanos, espero que no una angina diftérica, pero no sabemos, en estos 2 años que han pasado, mucha gente ha dejado de vacunar a sus hijos.
o ha hecho esquemas de vacuna muy especiales, muy retrasados, o ha omitido una vacuna, en fin. Entonces, para los siguientes años hay que estar atento porque tal vez vamos a encontrar nuevamente estas enfermedades que ya se estaban siendo controladas mediante las inmunizaciones. Entonces, hay posibilidades de que con cuidado y con precaución ustedes puedan encontrar y determinar con minuciosidad la presencia de estos procesos. Bien, con esto hemos terminado este grupo de enfermedades inmunoprevenibles y la siguiente clase seguramente vamos a ver todavía unos cuadros más de enfermedades inmunoprevenibles y luego entraremos al capítulo de IRA. Terminaremos IRA y entraremos a los misceláneos. Muy bien. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Vanessa Stephanie. Vanessa Stephanie, Andrea, Mirna, Douglas, Milenka, Walter, todos ustedes tienen, Rebeca Cuevas, primera vez que escucho tu nombre, no te conocía, Rebeca, estás muy simpática y estás con desayuno pendiente. Muy bien. A todos ustedes les digo lo siguiente, el perfil de las enfermedades infecciosas tiene ese perfil y el objetivo de todo esto es que ustedes comprendan, entiendan el aspecto de las presentaciones de la enfermedad con perfiles, y ese perfil que les acabo de relatar que va desde los pródromos hasta la enfermedad y después sus complicaciones es lo que ustedes van a ver. Entonces ahora ya saben cómo tienen que comenzar a presentar historias clínicas. Cómo se presentan los casos clínicos tienen esta dinámica de presentación. Yo no voy a poder hablarles de la pared de la bacteria y si no tiene mucha importancia no les voy a hablar ni relatar del metabolismo del leucocito, estas cositas así muy finitas. ¿Por qué? Porque eso es parte de su lectura adicional. Ustedes tienen que leer cómo es un prófago, qué es una toxina, estas cosas que ya han aprendido en los cursos anteriores. Si hay alguna palabra que no reconocen o que no han entendido, solamente remítanse a su libro, a sus apuntes de fisiología, de fisiopatología, de farmacología, de enfermedades, de materias básicas y van a encontrar las respuestas. Intenten siempre revisar esto y quedarse siempre con herramientas grandes. Cómo se presenta una historia clínica, motivo de consulta, enfermedad actual, examen físico, diagnóstico y en el análisis de la historia clínica, siempre ver qué signos y qué síntomas son cardinales para hacer el diagnóstico de diversos procesos, desde la tosferina, desde los clostridiums, en fin, todo esto tienen ustedes que darse cuenta ya. Es tiempo de que comiencen a presentar, a tener la idea de que saben que van a tener que hacer ejercicio clínico, pero el tiempo que tenemos es muy corto. El tiempo que vamos a pasar juntos es muy corto. No se puede enseñar semiología o farmacología completamente en estos momentos, farmacología del sistema nervioso central, del corazón, en fin. No, sino solamente las partes básicas. Ustedes tienen la obligación de revisar, ha dicho una palabra, ha dicho una cosita que no lo he entendido, ¿qué querría decir? A ver, echar una miradita, ¿qué ha visto esta palabra? A ver, revisaré. Si tengo un diccionario médico, mejor todavía, y después del diccionario médico me paso a mis apuntes y reviso. No se olviden de hacerlo. No tienen tiempo para, después de aquí a unos meses, hacer ejercicio médico, hacer ejercicio profesional, sin saber cómo lo van a enfrentar el problema del paciente, cómo van a enfrentar
la situación de darle una orden para el laboratorio, cómo van a enfrentar la situación de interpretar el laboratorio que les traen, ¿no? ¿Cómo van a hacer para poder tener una idea de cuál paciente debe transferirse, cuál debe ser manejado por nosotros, cuál debe regresar a su casa, cuál debe retornar a la consulta y en qué tiempo y cuáles serían los riesgos para evitar esas preocupaciones cuando estoy durmiendo en mi cama y me he olvidado de hacer un proceso en un paciente y ahora me recuerdo y estoy con el sufrimiento de que el paciente regrese a que yo lo vea. Entonces eso tienen que tratar de evitar. Tienen que tratar de evitar mediante ¿qué? Mediante la idoneidad, mediante la solvencia. ¿Quién les va a dar esas cosas? Nadie, nadie, excepto ustedes mismos se van a ir formando, se van a ir edificando para ser médicos generales buenos y luego de ahí van a salir los especialistas que van a ser mucho mejores. De ustedes depende esto. Lo único que yo puedo hacer es hablarles de esta parte de la medicina así como es y de advertirles lo que va a pasar en los siguientes meses y años. Muy bien, hemos concluido. Walter Humberto, Doctor, Douglas Osvaldo, pórtense bien. Nos vemos en la doctor, siguiente. disculpe, tenía una pregunta. Cristian Andrés. Sí, sí, doctor. A ver, Buenos Cristian días, Andrés, doctor. dale tu pregunta. Muy bien. Doctor, disculpe, usted dijo en una de las diapositivas que el tratamiento para tétanos es penicilina por vía intravenosa, 200.000 unidades. Ahora, doctor, yo tenía la duda si la vía de administración es correcta, porque según lo que yo sabía, no se puede administrar penicilina por vía intravenosa. Uy, esa es una linda pregunta. Te felicito, te felicito. Pero vas a leer betalactámicos y la madre de los betalactámicos se llama penicilina. Ah, Y ya, doctor. Ah, ya. la penicilina es sódica para vía venosa. La bencilpenicilina sódica la das por vía intravenosa. La puedes dar por vía intramuscular, se llama procaínica. Y Ya, doctor. las penicilinas de amplio espectro, como la carbenicilina, la pipericilina, son penicilinas que tienen muchas modificaciones. También hay penicilina por vía oral, pero la penicilina por vía oral es costosa en su elaboración, ya no la fabrican en nuestro país. Se llamaba megacilina, fabricaba Grunenthal, se llamaba Pentex, fabricaba Alcos, pero ya no fabrican penicilinas orales. La que utiliza es penicilina procáinica, benzatínica y la penicilina sódica. Y la bencilpenicilina sódica es la que utiliza por vía intravenosa. Habitualmente en pacientes que están en estado crítico con estas enfermedades graves, la vía tiene que ser venosa para controlar el proceso. Claro, que son enfermedades que están comenzando, tal vez puedas utilizar un macrólido si el paciente es alérgico, pero podrías dar también un antibiótico como la amoxicilina o la ampicilina. La ampicilina también se da por vía venosa actualmente, ya no hay ampicilina por vía oral, casi muy laboratorios muy pequeñitos fabrican ampicilina, fabrican amoxicilina, que es lo que utilizamos todos actualmente, por si acaso. Pero la penicilina sí se puede dar, y en estos procesos sí se puede dar, y sódica y se da por vía venosa. La pregunta va, y ahí es una buena pregunta, ¿por qué crees que no podíamos dar? ¿Dónde has leído que no se puede dar penicilina? He leído en un libro, doctor, donde decía que tiene afectación a nivel nervioso, del sistema nervioso central. Por eso Ah, bueno, está. pues si das pues dosis masivas, claro que sí, pero si das dosis súper masivas, una dosis muy alta, 1.000.000 por kilo de peso, una cosa así, pero 100.000 unidades no es pues una dosis masiva. Tú sabes eh, que cuando ha comenzado la penicilina en los Estados Unidos a utilizarse el 46, el 47, trabajaban con 5.000 unidades de penicilina, 1.000 unidades eran pues cantidades pequeñas y esas mismas liquidaban a cualquier estafilococo. Pero ahora tenemos que subirnos a 100.000, 50.000 lo mínimo, 100.000 unidades internacionales es lo que utilizamos en forma estándar en pediatría. ¿Ya? Está bien, doctor, muchas gracias. Con el mayor gusto. ¿Alguien más quiera opinar o hacer alguna pregunta y aclaración? Charlamos, no hay problema. A mí me gusta charlar con ustedes porque es importante que ustedes también
relacionen todas sus inquietudes y todas sus interrogantes y que hablen conmigo, no solamente de pediatría, sino de cualquier medicina, porque resulta que yo he hecho previamente medicina general, así que no hay problema conmigo. ¿Alguien más? Bueno, entonces los dejo libres y nos veremos en la siguiente reunión. Y cuídense, pórtense bien, lean mucho, revisen los temas, comiencen a escribir apuntes y las dosis que les estoy dando, se las voy a preguntar, entonces tienen que comenzar a escribir dosis y también escribir el genérico, o sea, el nombre del medicamento y cuál es su dosis. El genérico, cuál es su dosis. Es importante que ustedes ya comiencen a tener una idea general de la terapéutica, ¿ya? Muy bien. Hasta la siguiente vez, entonces. Buenos días, buena suerte. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Chao, Paula, Miriam. Chao, Sara. Chao, Sara. Chao, Douglas. Chao, chicos. Hasta luego, Pórtense doctor. bien. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Chao, Douglas. Chao. Pórtense bien, Yusuf. Pórtense